Saludos, otro programa de Suquicosis. Mientras el país esté loco, nosotros tenemos audiencia. Yo tengo como invitado, estamos en campaña. Yo, cuanto candidato me ha llamado, ya escondí los teléfonos porque no me llamen tanto, le damos la opción porque hay que votar, hay que votar. Votar es no solo reconocer a la gente, que rico, pobre, todo el mundo es igual a la hora de votar, sino el poder tiene un voto. Bueno, ahí está. Vean lo ocurrido en el Perú. Ya este es el tercer presidente en 8 días. Eso habla de la movilización, de cómo la democracia, además las consignas que grita la gente en Perú son bien bonitas. Te amo, Perú. La gente defendiendo, bueno, porque esos países que pasaron por dictaduras muy fuertes, pues les costó y entienden el poder del voto. No aquí, que fuimos la primera democracia más sólida de América Latina, entonces aquí hay una gente que no quiere votar. Pero el que anda buscando votos como loco es Edgar Raúl León. Me manda todos los días los videos. Ha estado en muchos sitios, además vestido de morado. Claro que sí, el color del partido de nosotros, el color del nazareno además. El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Sí, Kiko, estamos en este proceso, en esta campaña, y estamos buscando, a pesar de que nosotros somos una alianza, estamos integrados, yo represento al partido Cambiemos en Caracas, pero está integrado también a esa alianza, Acción Democrática, COPEI, Esperanza por el Cambio y Avanzada Progresista. ¿Qué te pareció el debate de la semana pasada, que fue transmitido en cadena nacional? Creo que el de ayer, no me acuerdo cuándo fue el otro debate, ese sí no lo vi, pero el primero me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante porque ¿cuántos años teníamos nosotros que no había debate en este país? Y es necesario en las democracias y en los procesos, y sobre todo en Venezuela, que necesitamos ir a una reconstrucción de las instituciones y en este caso ahora el Parlamento. Yo creo que es bueno que los ciudadanos sepan qué es lo que está pensando y qué es lo que está ofreciendo cada una de las opciones, sean del gobierno, sean de la oposición. Entonces a mí me pareció excelente el debate. Creo que el pueblo pudo percibir de primera mano qué es lo que está ofreciendo cada grupo. Y en esta oportunidad que estuvo Romero y estuvo Timoteo Zambrano, pues demostraron pues cuál es nuestra propuesta, que es una propuesta democrática, pacífica. Una cosa que se ha satanizado, Kiko, es las palabras diálogo y negociación. Y en la democracia, tanto el diálogo como la negociación son la base fundamental para que la democracia exista. Entonces, este debate pues contribuye a que existan canales de diálogo, para que exista una negociación que en ningún caso quiere decir apoyar lo que ha venido sucediendo ni ser un colaboracionista con nada de lo que nosotros calificamos como 20 años de un muy mal gobierno. Fíjate que tú lo señalas. Aquí hay un sector de la oposición que se metió en... ¿Tú te acuerdas de los muñequitos cuando éramos niños? La arena movediza. Sí. Cuanto más te mueves, más te unes. Se metió en una política, en una estrategia que una vez que no obtuvieron el éxito los han ido triturando, porque se han ido alejando de las opciones electorales para caer en una ficción, en una mentira. Y ahora con la derrota de Trump, peor todavía. Entonces, hay como un regreso, la gente está como regresando. En estos días, un estudio que vengo haciendo sobre las redes, lo que le está pasando a Twitter en Venezuela es para tomar palco, ¿no? Claro. La gente se le está retirando, porque ahí hay unos laboratorios envenenados diciendo esas cosas que tú señalaste, este vendido, este traidor, pero la gente, ya eso no, con eso no me dices nada, porque la situación de Venezuela, la gente entiende, oye, ¿y para dónde vamos? Porque por ahí, ahora que perdió Trump, por ahí no, si antes no había posibilidad, ahora menos, entonces la gente va a quedar pegada ahí. Entonces, ¿qué hago yo? No solo los índices de elección de votación están subiendo, sino la gente pensando, bueno, ¿cómo sacamos el país adelante? Entonces, ¿qué te importa que unos odiadores ahí, unos señores que les pagan para mandar mensajes diciéndote groserías, si la mayoría del pueblo venezolano está angustiada, hasta ahogándose por la situación y quiere respuesta? ¿Qué le importa a uno, una gente que además son más americanos que venezolanos, porque están más pendientes, todavía están pendientes de Trump? Trump ya está, bueno, sí, ganó Biden, pero un momentico, y con Giuliani, que es un abogado mafioso, pues. Tú sabes que estos días leyendo, fue alcalde de Nueva York. Claro.
Y fue una buena gestión. Pero tú sabes por qué, porque era el jefe, él era el abogado de los mafiosos y de los malos y los perversos, y todo el mundo lo respetaba, pero por malo. Y entonces, con una mentira, una cosa, entonces, más pendientes de eso que los problemas de los venezolanos. Tú no puedes llevar la política medida a través de las redes sociales. O sea, eso es un error. Aquí la política debe hacerse en la calle, la política debe hacerse con la gente. Y aquí eso se ha perdido. Y si algo está hoy en día totalmente en evidencia, es que el gobierno se divorció del pueblo. Es pura retórica. Te lo digo que nosotros estamos caminando todas las calles, estamos en los diferentes sectores y comunidades en toda Caracas, y ahí el gobierno no puede ir. Y no puede ir sencillamente porque no tiene nada nuevo que ofrecer. Es la misma retórica de los últimos 20 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos participado y estamos rescatando? El casa por casa, el ir y tocar a la gente, el entender directamente de cada persona qué es lo que está sintiendo. Y ahí es donde verdaderamente tú haces una medición. Entonces no puedes llevar, hay que salirse del reducto de hacer política guiado por tus admiradores o por los que te odian en Twitter o en Instagram. O sea, la política es mucho más que eso. Aquí se ha dicho en varias oportunidades, política con P mayúscula. Y hay que rescatar las instituciones. Fíjate que en las estadísticas que hemos visto, los partidos políticos hoy en día no tienen, bueno, incluso no solamente los partidos políticos, la iglesia es la que más tiene en este momento confianza en los sectores y es un 17%. Entonces hay que rescatar las instituciones y eso la única forma de hacerlo es estando en la calle, es hablando con el ciudadano y es ofreciendo respuestas reales, no ficticias como se ha venido cayendo en el error durante los últimos años. Ahora, todos los candidatos que han venido al programa, yo les pregunto lo mismo. Edgar Raúl Leoni, ese Leoni es porque él es Leoni. Era tu tío. Soy sobrino nieto, mi Sobrino abuelo nieto. y el doctor Raúl Leoni eran primos hermanos. Entonces él es un Leoni. ¿Y por qué tú estás en ADE? ¿Qué haces tú en Cambiemos? Tú deberías estar en ADE. Bueno, fíjate, lo que hace es que yo soy un trabajador social. Yo vengo del área de la academia, vengo siendo profesor de varias universidades hace 15 años. Me dedico, por supuesto, al área del derecho, pero yo entendí la necesidad de hacer trabajo social desde hace mucho tiempo. Te recuerdo, yo fui jefe civil de la parroquia Caricuado hace casi 20 años. Y ahí entendí la necesidad imperiosa de hacer trabajo social, de la recompensa que eso te da como ser humano y además de cómo hacer bien es productivo para las mismas comunidades y para el país. Entonces, yo me invitaron a participar. Eso fue durante el gobierno de Peña, aquí en Caracas, ¿no? Yo sí, fui jefe civil durante el gobierno de Alfredo Peña a principios del año 2001-2002. Y yo salí, de hecho, yo salí de la alcaldía, fui el último funcionario que salió en el año 2005, ya Barreto había entrado, pero la comunidad nos había pedido que siguiéramos en el trabajo porque había un agradecimiento a la labor que habíamos hecho. Fíjate, todos los candidatos que llegan aquí, yo les pregunto, ¿cómo está la gente? ¿Qué te dice la gente? Todos hablan de una enorme pobreza, de una situación difícil para vivir, la gente no le alcanza la plata, lo que le llega del CLAP le falta, carne, cosas, pescado, para tener una buena alimentación, pero bueno, resuelve. Pero es una situación de angustia muy fuerte, pero además de mucha desinformación. La gente no está al tanto de esas cosas que se discuten en las redes. Ni siquiera sabe que los partidos cambiaron de dueño y hubo este proceso llamado judicialización. No saben eso. No saben ni siquiera que hay elecciones en muchos casos. Y entonces más bien se enteran de la cosa cuando llega el candidato. Entonces el candidato es un formador, no solo se relaciona a través de pedir su participación y su voto, sino que la gente, cuénteme cómo está la cosa y qué hago. Vamos a hablar de eso, de la gente, que debe ser el protagonista del proceso electoral. Ya regresamos en Suki Cose con Edgar Raúl Leoni. Seguimos con Edgar Raúl Leoni, candidato por Cambiemos en la lista de Caracas. Va número 2, 3, ¿qué número vas? 3 de la lista. Ok. Cuéntame, ¿qué te dice la gente? Mira, la realidad que se está viviendo en los sectores populares de Caracas, nosotros hemos visitado toda Caracas desde San Pedro, San Agustín, es verdaderamente preocupante por la situación de miseria que está viviendo la gente. Ahora, sí están informados del proceso electoral. Lo que pasa es que cuando tú llegas allí,
tienes que primero luchar contra la barrera de cómo haces para que vuelva la gente a confiar. Y si hay mucha motivación al voto, y te digo, creo que el 6 de diciembre la movilización va a ser importante respecto a ese voto castigo. Los van a obligar a ir y nosotros lo que estamos es llevando el mensaje, vaya y vote. El voto es secreto. Hemos auditado el proceso y el proceso tiene las mismas condiciones o incluso mejores que las de elecciones del 2015. Y nosotros hacemos ese llamado a que la gente vote, pero es difícil porque ha habido una gran decepción, porque ha habido un gran abandono, y este abandono no es solamente del sector oficial, ha habido un abandono político con el pueblo de Venezuela. Entonces, estamos haciendo ese trabajo de rescate, estamos haciendo ese trabajo de llevar el mensaje de que la vía para nosotros poder presentar proyectos inmediatos, proyectos de más corto plazo para salir de esta crisis a través de la Asamblea. La importancia que tiene una votación masiva el 6 de diciembre para nosotros demostrarle a la comunidad internacional lo que la comunidad internacional nos ha pedido, que es que el problema de los venezolanos lo resolvamos los venezolanos por las vías democráticas. Aquí no ha habido en el consenso internacional una agenda, salvo en algunos casos muy particulares, que es la agenda fuera de la vía democrática. Y esa agenda ya quedó derrotada y ha quedado en el pasado. Entonces hay que rescatar el voto para que nosotros masivamente demostremos la voluntad de reconciliación y de progreso que tiene el pueblo de Venezuela. Ahora, fíjate, la paz, volver a vivir bien. Porque cuando uno dice volver a vivir bien, es que antes, no es que antes fuera una maravilla, pero comparado con la situación que vimos ahora, caramba. Ahora, esa opción pasa por entender lo que le está pasando al continente, fíjate, lo del Perú, lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Bolivia. Hay una defensa de los valores democráticos muy latinoamericana, que hay una gente que, no, los comunistas, yo creo que está bastante fuera de foco eso, porque lo que está pasando en Perú, comunistas ahí no hay lo que es populista, y Keiko Fujimori y su partido, que son bastante delincuenciales, según se ha visto, ¿no? Sí. Imagínate tú, el Parlamento de Perú, de los 100 y pico diputados, 65 están acusados de corrupción. Hay grabaciones que sacó el Diario del Comercio de los jueces del Tribunal Constitucional, así se llama, con chanchullo. Y al presidente, a Vizcarra, lo sacan porque dicen que recibió dinero siendo gobernador. Bueno, en Perú está sucediendo lo que pasó en Argentina hace unos años cuando la época de la Rúa, que cada 2 o 3 días había un presidente nuevo. Y es bien lamentable. Y espero que, bueno, que el pueblo peruano tenga la madurez política para salir adelante. Y creo que lo va a hacer. En Venezuela nosotros tenemos que recuperar la institucionalidad. Ajá. Y eso pasa por generar reglas claras. Pero hay un problema, fíjate, hay una gente que cree en este cuadro de inestabilidad. Bueno, ¿por qué no vino Bolsonaro o Duque a intervenir Venezuela con unos ejércitos de libertadores? Primero, Bolsonaro acaba de perder las elecciones municipales, le dieron una pela, y a Duque también. Duque perdió las elecciones municipales en Colombia, no ganó ni uno de los municipios, porque cada vez que hay elecciones en pandemia los gobiernos pierden. Pero además hay una crisis latinoamericana. Ningún gobierno puede venir a salvarnos porque esos gobiernos están para que los salven. Por cierto, la OEA debería discutir el caso de Bolivia, el caso de Perú o el caso de Chile. Pero esa gente no ayuda. Por eso que Almagro tiene tan mala fama, porque no ayudan a los procesos de integración. Ahora, el liderazgo en Venezuela debería entender que en medio de esta crisis latinoamericana, aprovechando que salió el señor Trump del gobierno de los Estados Unidos, que haga lo que haga, ya perdió, y que viene una nueva gestión, oye, para ver cómo se estabiliza el país, porque en medio de la crisis, el que logre estabilidad, después de la pospandemia va a tener opciones, porque después de la pospandemia lo que viene es hambre. Claro. No son las economías ahorita medio disfrazadas, pero el efecto se va a sentir cuando la gente salga a trabajar y la productividad y todo eso aparezca en las dimensiones en que va a aparecer. Claro, hay que despegarse del populismo, porque hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda. Ambos populismos son igualmente malos. Y eso lo estamos viendo, bueno, tanto, como tú mencionas, tanto en Brasil como en Estados Unidos, que tienes unos populismos que, bueno, que han llevado, lo que sucedió en Estados Unidos fue un referéndum, pero no debes dejar de ver que Trump sacó 70 millones de votos que le pertenecen a él. Entonces tienes una sociedad que está profundamente dividida. Ahora, ese no es el caso venezolano, Kiko. En el caso venezolano, lo que yo lo interpretaría como una orfandad. Aquí aparte, aquí ya la gente, lo que la gente pide
es progreso. Tú vas nosotros hemos estado en Antímano, hemos estado en La Vega, en distintos sectores, y tú le recuerdas a la gente que hace 10, 15 años la gente con lo que cobraba de aguinaldo, la gente pintaba la casa, la gente compraba para las hallacas. Hoy en día, con lo que están cobrando 1.200.000 en el mejor de los escenarios, lo que puedes comprar es un cartón de huevo y un poquito más. Entonces, la explicación que nosotros llevamos o la propuesta que nosotros llevamos es, primero tiene que haber una votación importante para que nosotros no caigamos en ese juego nefasto que nos quieren llevar ciertos grupos radicales de que esta asamblea no es una asamblea legítima. Esta es una asamblea legítima porque así lo establece la Constitución y se debe instalar el 5 de enero. Y yo creo que va a ser una asamblea donde la oposición vamos a tener una mayoría importante representándola. Yo sé que tú discrepas un poco de eso. No, porque yo no veo victoria ahí. Porque el pedazo que te hace falta para ganar, para completar, y lo dicen las encuestas, si la oposición radical participara con el 2015 se sacaría hasta más votos. Claro. Pero ese pedazo que te hace falta no va a estar, más bien es como un ancla. Una gente que te Posiblemente jala no para vas a atrás. llegar a las 2/3 partes, pero te va a presentar una plataforma necesaria para negociar. Y como te decía antes, aquí hay que quitarse de la cabeza que negociar y dialogar son palabras demoníacas. Aquí lo que hay que tener claro es que sí, el gobierno sigue siendo gobierno, que esta oportunidad de la Asamblea Nacional nos abre la puerta a un cambio de actores políticos, que en este periodo que comienza a partir de enero vienen elecciones de concejalías y alcaldes, vienen gobernadores, entonces la oportunidad para hacer un verdadero cambio político en el país comienza el 6 de diciembre con las elecciones parlamentarias. Entonces yo sí creo que va a haber una votación importante. Las encuestas antes de Trump ya decían que entre los que están definitivamente decididos en ir a votar y los que muy posiblemente iban a votar superaba el 50%. Eso fue antes de la derrota de Trump en los Estados Unidos y antes de que comenzara la campaña electoral propiamente en Venezuela. Entonces yo sí creo que va a haber una participación mayor al 50% porque sales del fantasma del trumpismo y además ya tienes caras y rostros en los distintos circuitos donde la gente puede ir y apoyar a sus candidatos. Fíjate que te lo voy a plantear, a ver qué me dices tú. Tú sabes que la iglesia, cuando en el segundo documento de la conferencia episcopal, yo leí unas declaraciones, creo que fue de Mario Moronta de Hurtoso, no recuerdo bien, ahorita, que decían, hace falta una ruta, una hoja de ruta. Y en varios programas, yo digo, bueno, no, aquí hay una ruta electoral. La otra es la que tiene que ser discutida. O sea, que cabe una evaluación de la prédica de la salida de fuerza, a dónde ha conducido eso para corregir. Sin embargo, cuestan los debates porque en las redes te bombardean cada vez que uno plantea una cosa. Vamos a discutir esto, vendido te doy, y te muerden porque no quieren discutir, no les gusta discutir. Y hay que discutir en Venezuela. Fíjate que los debates estos de televisión, el gobierno no es que está callado, el gobierno tiene una ofensiva, culpa a las sanciones. Y además, ayer declaró Cilia Flores que las elecciones parlamentarias deberían ser un referéndum contra Guaidó. Imagínate, el gobierno está a la ofensiva. Entonces no es fácil la situación. De eso vamos a hablar porque te quería plantear que aquí hay una ruta. La ruta, elecciones de gobernadores, elecciones de alcalde y revocatorio. Esa debe ser la ruta. Claro. Ahora, no, pero de aquí a 3 estados. No, pues, pero mira, ¿cómo no va a ser la ruta si somos 80 contra 20? Así es. O sea, esa tiene que ser la ruta, lo que pasa es que tienes que apegarte a ella. vamos a ir corte. Ya regresamos porque discutamos la ruta. Seguimos con Edgar Raúl Leones, que es candidato aquí por la Alianza Democrática en Caracas. Por cierto, Kiko, ¿Qué es esto? ya te hago un regalo de bioseguridad, un tapaboca Morado. del color de nuestro partido. Ah, Vi por ahí gracias. que en estos días te trajeron un regalo y yo pues también quise Me dieron unos de sumarme. AD, me han dado varios. Te han dado varios, bueno, Los no nos podemos tengo. quedar por fuera. Ya me lo voy a poner. Fíjate, la ruta. Yo veo las elecciones parlamentarias. Muy difícil que el gobierno las pierda, siendo honesto. Ahora, hay que ir a tratar de ganarlas, pues, porque nadie va a una elección a perderla. Claro. Hay que hacer todo el esfuerzo por salir lo mejor posible. ¿Por qué? Porque esa Asamblea Nacional, con el triunfo de Biden, puede servir, si tiene claro, si está dentro de sus objetivos, para producir un barajeo frente a las sanciones. Y ese barajeo puede llegar a un acuerdo para que se haga el referendo revocatorio en la época en que está señalada,
sin que me metan un juez o alguna de esas zancadillas para que no se haga. No, vamos a respetarlo y que nos contemos en las mejores condiciones posibles. Porque yo creo que el problema de las condiciones, yo digo, mire, si tú le preguntas a la gente de Bielorrusia, las condiciones, por Dios, la gente cuando es mayoría, cuando quiere libertad, se lleva por medio el tema de las condiciones, porque los gobiernos, cuando le cogen el gustico al gobierno, no dan condiciones. Y tú no puedes esperar que te las den, tienes que lograrlas. Ahora, esa ruta pasa, gobernadores y alcaldes, si las juntan mejor, para recuperar fuerza, porque de aquí a finales del año que viene, muchos de esos partidos del G4 que hoy están en la salida de fuerza van a ir a esa elección. Claro. Los gobernadores, los 4 gobernadores que tenemos, bueno, Lady sabemos que va, pero los otros también lo van a hacer. Y nadie les va a cobrar, ni hay que cobrarles, mira que tú no fuiste, no, vamos todos. Y debe haber la búsqueda de la mayor unidad posible, porque esa elección sí hay que intentar ganarla, porque es otra cosa, es otro cuadro. Mira, No sé qué todos opinas los tú. procesos democráticos donde la oposición ha participado hemos ganado. Aquí el problema ha estado en que lo que tú decías hace unos minutos, que no hay una estrategia a más largo plazo, sino la estrategia es inmediatista. Llegamos a la elección, ganamos y empezamos a ver qué hacemos. Y la estrategia debe ser como lo plantea precisamente la Conferencia Episcopal, una estrategia a largo plazo. Vamos a la Asamblea Nacional, vamos a las elecciones regionales y vas ganando tus espacios. Así es como tú recuperas al país. La abstención es la nada. La abstención no te conduce a ningún tipo de solución y eso nos pasó y debemos aprender la lección del año 2005. En el año 2005 le dejamos la asamblea completamente al gobierno y el gobierno hizo lo que quiso durante los siguientes años y eso nos llevó a la debacle económica y a la debacle de país que hoy en día estamos pagando carísimo. Entonces, tiene que haber una participación, tenemos que rescatarla y eso además ha venido sembrándose con lo que tú dices respecto a los diputados del guaidosismo y del G4, muchos de ellos hoy está pasando por su cabeza que ya esa estrategia fracasó, que el mantra no tiene más sentido y que a partir del mes de enero pues van a buscar lo que naturalmente deben buscar, que es la participación política. Y eso, Kiko, va a convertirse en un reconocimiento a las elecciones que se van a celebrar este 6 de diciembre. Ahora fíjate, lo de Biden, que es una cosa extraordinaria. Jesús seguía, dice, nosotros estamos tan locos en Venezuela que estamos más pendientes de Biden y de Trump que de lo que pasa en el país y de la gente y sus problemas. Pero fíjate, lo de Biden, Trump pierde fundamentalmente por él mismo. Hay una entrevista que le hace Carla Angola a Mario Burelli, que no es ningún tipo de izquierda ni nada que se le parezca, donde lo analiza con un criterio muy avanzado. Trump habló mal de McCain, el estado donde McCain era un ídolo muy querido, pues votó contra él. Trump habló muy mal de las mujeres. Trump habló de que los que habían ido a la guerra habían perdido. Sí, que eran unos perdedores. Sí, y se puso a pelear con todo el mundo. Y llegó un momento en que la sociedad americana se protegió de Trump. Trump hizo Sí. todo lo que no se debe hacer en un año de es. campaña. Porque es un ego. Trump no es ni derecha ni izquierda, es un ego. Populismo. Sí, populista. Pero fíjate, en Venezuela, cualquier político, cualquiera que nos está viendo, analiza, dice, bueno, ¿qué chance tiene la salida de fuerza o la salida inmediata, como tú la llamas? Ninguno, porque ni la OEA, ni el TIAR, ni la fractura interna, el golpe de Estado, nada de eso, y ahora menos. Entonces, ¿entonces qué vamos a hacer? Sin embargo, tú te metes allí en los tuiteros estos odiadores y tú les planteas, mire, pero vamos a discutir qué hacemos, porque por ahí no es. Y en vez de abrirse, utilizar el cerebro, piensan con el hígado. ¡No! ¡Trump va a ganar en la corte! Ay, Dios mío, pero esta gente... Entonces uno dice, está bien, ok, chao, pues, dale, pues, espérate que Trump gane en la corte. A eso nos pues. ha llevado la polarización. Política. A eso nos ha llevado, a perder el raciocinio y la lógica. Por ahí dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y entonces eso no lo estamos viendo aquí en Venezuela y lamentablemente tenemos varios grupos muy minúsculos, pero que hacen mucho ruido. Y a ese ruido es al que nosotros no debemos hacerle caso. La ruta tiene que ser una ruta electoral, como te decía. Cada vez que nosotros hemos ido a un proceso, lo hemos ganado. Porque el chavismo, Kiko, no suma. Desde hace 20 años el chavismo pierde arraigo con la gente. Y hoy en día lo que es una gran orfandad. Y lo que ha venido sumando es la oposición. Lamentablemente, esa oposición pues no se ha unificado. Pero yo creo que están las condiciones dadas en este momento para que la oposición
negociemos una ruta clara y no solamente eso, sino que en este Parlamento que comienza el 5 de enero tengamos una agenda que pueda ser discutida y donde hayan puntos comunes con los que van a representar al gobierno en esa asamblea. Nadie puede discutir que aquí, nadie puede negarse a que aquí el punto de discusión en enero tiene que ser el tema económico, el tema de la inversión extranjera. Tú tienes que crear una seguridad jurídica si tú estás verdaderamente esperanzado en que venga una inversión extranjera. Y yo creo que aunque la pandemia va a afectar el resto del mundo de una manera importante, a Venezuela con unas políticas correctas, respetando las instituciones, respetando el juego democrático, con reglas claras, puede ser una tierra muy fértil para que empiecen a venir las inversiones extranjeras, que en muchos de los casos son mismos venezolanos que no invierten en el país, porque este es un país donde expropian, este es un país donde se enamoran de ti y te matraquean. Entonces, así no funciona la inversión extranjera. Y esa es la única manera que tú puedes generar una condición de salario equilibrado. Hay que hablar en esa próxima asamblea de la dolarización de la economía, que ya es un hecho. O sea, no admitirlo cuando tienes 70% de la economía dolarizada, eso tienes que plantearlo. Hay que extraer ciertos puntos de esa asamblea constituyente que nadie reconoce, pero hay ciertos puntos que uno puede extraer y llevarlos a la asamblea, como por ejemplo es las privatizaciones, pero no de forma secreta como la plantea la constituyente, sino de forma abierta y transparente. Aquí nosotros tuvimos una experiencia fantástica durante la década de los 90 con las privatizaciones de CanTV, de la electricidad de Caracas, y que en esos momentos funcionaba. Entonces, el Estado, hay que revisarlo también, el tamaño del Estado, Kiko. El Estado es inmanejable. El Estado a través de la burocratización del tamaño del Estado. Y una de las propuestas que nosotros estamos llevando a Caracas, por ejemplo, es que Caracas hay que revisar su tamaño también. Caracas es una ciudad que es ingobernable, desde el Recreo hasta Macarao es la misma ciudad, es imposible. Entonces, hay propuestas que nosotros debemos llevar, que estamos seguros que del lado del gobierno podemos conseguir puntos de encuentro que va a terminar beneficiando, es al ciudadano, para tener algunas mejoras al corto plazo en el año 2021. Déjame ir al corte, que ya me están haciendo señas, y regresamos con Edgar Raúl Leoni aquí en su programa Kikos. ¿Sabes que estaba recordando ahorita? Edgar Raúl Leoni, nuestro invitado de hoy, hablando con Capriles. Yo digo, Capriles, ¿tú sabes por qué nosotros, en el caso de los que venimos del MAS o venimos de la izquierda, tenemos esa insistencia en que votar, y no nos importa nada sino votar? Porque durante mucho tiempo, nosotros en la izquierda, en esa izquierda que fue capaz de ir a la vía insurreccional, a tumbar al gobierno en los momentos en que la democracia tenía los mejores números. Imagínate tú la locura. O esa izquierda, en las universidades, en los sitios donde sobrevivió, vivía discutiendo estos temas de votar, no votar, la abstención, las salidas de fuerza. Era la misma discusión. Y uno enfrascado en esa discusión, oye, para avanzar, para volver a la vida democrática, para buscar con el voto crecer y defender a la gente. Acuérdate que llegó un momento que esa izquierda radical decía, ADECO, PEI y el MAS, la misma soquetá. Porque, bueno, porque nos llamaban reformistas, revisionistas, colaboracionistas, todo eso. Pero esa izquierda, después, esa misma, que hoy está en el gobierno, por cierto, esa es la misma que discutía con nosotros la atención. Y que llegó al gobierno a través del voto. Ahí voy. Cuando Chávez dio el golpe, de cuando salió de Yare, él salió abstencionista. Y cuando se salió del mito de la abstención y de las salidas insurreccionales, bueno, fue que llegaron al poder. Y una vez que entendían, mira el voto, hacen elecciones a cada rato. Pero entonces la oposición, que construyó la democracia, que la oposición, ADECO, PEI, todo lo que está en oposición, que fueron parte fundamental de la democracia, se volvieron la izquierda esa. Correcto. Sí, algo les pasó. Abstencionistas. Fíjate, y ellos llegaron al poder y están pegados ahí porque entendieron que es el poder del voto quien decide. Kiko, porque nosotros caímos desde que comenzó el gobierno de Chávez en la agenda de Chávez. Aquí toda la semana se discutía lo que se decía el domingo en el aló presidente. Entonces, desde ese entonces el gobierno que ha venido es poniendo, como dice por ahí, poniendo peines y la oposición los ha venido pisando. Entonces, debemos de entender, debemos de recapacitar que la vía democrática es la única vía que tenemos, no hay otra. La pandemia nos enseñó y nos alejó de cualquier vía de fuerza externa e incluso interna. Entonces,
debemos rescatar esa vía porque es la vía donde hemos derrotado al gobierno. Hoy en día estamos en una situación donde en esa asamblea debemos llevar, como te digo, propuestas donde debamos conseguir los puntos de coincidencia, que hay muchos. No vamos a coincidir en ciertos aspectos, pero vamos en primero, porque además los puntos de coincidencia son los que en este momento al pueblo lo tienen. Bueno, todo el tema económico que trataste en el negro anterior, Rodolfo Sanz, quien ha sido ministro, director de la CBG, alcalde y ahora candidato a la Asamblea Nacional, dijo más o menos cosas parecidas a las tuyas. Yo le dije, Rodolfo, te van a linchar y los radicales de la revolución van a decir que eres un mendigo, porque habló de respeto al mercado, de una economía competitiva, de desarrollo, Claro, pero es de que la economía no tiene ideología, eso lo dijo aquí. Pero es que, Kiko, si tú en tu casa llega un punto que estás desempleado, estás quebrado, pero tienes 2 carros, la lavadora, el televisor, tienes el DirecTV, tienes... Eso, o sea, esto es más o menos en grosso modo lo mismo. Tú tienes que hacer recortes y tienes que invitar a generar nuevas formas de producción. ¿Dónde parte eso? Bueno, primero, en una participación el 6 de diciembre. Nosotros con un reconocimiento internacional podemos dar seguridad jurídica, porque la inversión extranjera no va a ningún sitio donde haya seguridad jurídica, donde no haya seguridad jurídica. Eso te va a dar la posibilidad de establecer reglas claras de juego. Y fíjate los casos, por ejemplo, en países, te lo pongo aquí en las islas del Caribe, donde en Aruba no existe el derecho a la propiedad de la tierra, pero sí a las bienhechurías. Y sin embargo, mira todo el complejo turístico que hay, pero las reglas están claras. Entonces, en la medida que tú generes seguridad jurídica, que establezcas las reglas de juego tributarias, laboralmente, de propiedad privada, alejarse de esos sueños trasnochados de la expropiación, permitir simplificar el proceso y permitir que la economía fluya libremente, eso te va a dar la posibilidad de mejorar en muy corto plazo la situación que está viviendo el país, porque seguimos siendo un país con oportunidades turísticas, oportunidades agroalimentarias, oportunidades en materia de construcción. Dígame en telecomunicaciones, Kiko, aquí la inversión que hay que hacer en telecomunicaciones es brutal. En materia de gas, la gasolina, por ahí hay un proyecto que se está discutiendo en Cambiemos para presentarlo a la próxima Asamblea Nacional, de la privatización en el sector privado en materia petrolera de generar mini refinerías. Bueno, eso todo coayuda a salir de la crisis energética que estamos viviendo, pero tienes que tener reglas claras. Entonces, hay un camino que seguir. Creo que el gobierno ha entendido que ya la vía absolutoria de ellos, donde controlan todo y manejan todo, es una vía que no ha generado nada. Si tú sacas las palabras sanción y sacas la palabra Estados Unidos de su vocabulario, quedan absolutamente sin nada que decir, porque aquí la contracción económica comenzó hace 7 años, no comenzó, ya el paciente venía enfermo. Las sanciones lo que fueron es terminar de matar al paciente y llevarnos a donde estamos ahorita. Entonces, esos puntos de coincidencia debemos trabajarlos. Ajá, tú dices, pero hemos ganado cada vez que hemos ido a elecciones. Se ha ganado 2 veces, la reforma y esta elección del 2015. Las otras elecciones las ganaba el gobierno, aun cuando la oposición obtenía alcaldías, gobernaciones y victorias que demostraban que era un problema de la estrategia del discurso. Lo que pasa es que durante el gobierno de Chávez el barril estaba a 100. $140 el barril de Llegó a petróleo. estar. Entonces no había crisis, Chávez no pasó por la crisis. Más bien, cuando Chávez se muere venían los años de las vacas flacas. Sí. Pero la gente recuerda, y tú lo ves en las encuestas, Chávez como la bonanza. Yo describo eso como una gran borrachera. Una gran borrachera que se agarró en el país porque no solamente era $140 el barril de petróleo, sino que además aquí se salieron a generar una cantidad de bonos para endeudar al país por 50, 60 mil millones de dólares, de lo cual no quedó nada, Kiko. ¿Dónde están las plantas de leche de Barinas que se habían construido? ¿Dónde está el famoso gasoducto que iba a ir hasta Buenos Aires? O sea, aquí lo que hubo fue una robamentazón, una falta de control. El Fondo de Estabilización Macroeconómica, que fue una idea que se maneja en países como Noruega, que tienen una tendencia, vamos a decir, socialista light. Bueno, ¿dónde está el Fondo de Estabilización Macroeconómica? ¿Te acuerdas cuando los habló el presidente? Mira, un millardito ahí, un millardito allá, y ahí se fueron 30 mil millones de dólares. Qué buena falta nos hacen hoy en día para el tema de salud, para el tema de alimentos, para el tema de gas, para el tema de gasolina. Entonces, esos son los puntos que nosotros debemos. Ahora, la ley de antibloqueo, que suelo confundirla con la ley anticontenido, ¿eh? Porque, mira, la ley antibloqueo, aparte del hecho de que la aprobaron, de ese carácter de supraley que le dieron y que la asamblea que viene no va a poder discutirla
a fondo, cuando es un debate, más bien que yo siendo gobierno lo pondría por todos lados, porque ya Fede Cámaras, sectores económicos han dicho que la ley, cuando tú le metes lupa, tiene una reflexión sobre las expropiaciones, el Estado grande, el tema económico. Hay una búsqueda, algo cercano al socialismo capitalista chino en términos productivos. Esa ley tiene unas reflexiones importantes, solo que la manera en que la metieron, pues, Pero ¿cómo es le vendes tú difícil. eso al mundo, Kiko? Ah. ¿Cómo le vendes tú eso a Europa? Vamos a hablarlo ahorita, porque ya me hicieron señas aquí que el corte es lo que viene. Ya regresamos. Seguimos con Edgar Raúl León. Y fíjate, la ley antibloqueos tiene en el fondo un reconocimiento a los errores, Claro. a la inseguridad jurídica, a ese Estado grandotote que llegó a agarrar empresas para nada, porque esas no son las funciones del Estado. Hay cantidad de empresas que cayeron en manos del gobierno que las destruyeron. O esa visión, o ese discurso sindicalista que muchas empresas se instaló, que todos los sindicatos terminaron quebrando las empresas con un discurso de presión permanente, sin entender que en el tema económico, oye, tú lo que tienes que ponerte las pilas, porque hasta los premios Nobel fracasan, y economías fuertes como la europea o los Estados Unidos, con todo el mundo de acuerdo en la búsqueda de mayor productividad, y se meten en líos feos, Claro. y tienen recesión. Entonces aquí, con esa bonanza económica, en vez de tener un proyecto de inversión, de crecimiento, se pusieron, ok, el gasto social está bien, pero tenías que pensar a largo plazo, eso no lo hiciste. Y en términos de lo que el país requiere ahorita, no solo es que los turcos, los chinos y tus aliados rusos vengan y metan plata aquí, no, hay que el mercado, hay que meterse en el mercado. Claro. Buscar que el país se recupere porque comprende la economía, Es o absurdo. por lo menos hace un esfuerzo por ello. Claro, es absurdo pensar que generar una ley antibloqueo te va a levantar el bloqueo. Así es. Hay que sacar de esa ley aquellos elementos que sí son contrarios a lo que ha venido siendo la prédica del chavismo durante 20 años. Hay que buscar esos elementos y llevarlos a la Asamblea Nacional para que de ahí salga verdaderamente el cuerpo legal, el instrumento legal que tú puedes llevar al mundo. Porque tú puedes hacer la ley que tú quieras a través de la constituyente, pero la constituyente no la reconocen sino solamente ellos aquí en Venezuela, ni siquiera nosotros que estamos en la oposición, no la reconoce el mundo fuera de la frontera. Entonces, ¿cuál es el efecto práctico, Kiko, que tú estás buscando? Generar inversión, para que esa inversión te genere salarios dignos, donde la gente pueda verdaderamente